Importancia de la fe en el creyente. Diríamos, estamos en la parte 2 de este discurso. Todos debemos entender y tenemos que estar sustentándonos en que nuestra relación con Dios mediante la fe no es por iniciativa de nosotros. Repito esto, nuestra relación con Dios mediante la fe no es por iniciativa nuestra. Sé por qué se los digo, yo soy cristiano, nací en un hogar cristiano, pero pude perderme, pero el Señor no me dejó. Tuve intentos de salirme del camino, el Señor no me dejó. Probé a hacer algo que no es correcto para los creyentes y el Señor no me dejó. Entonces resuelvo que en lo que yo soy no es porque sea educado del vientre de mi madre o porque se le haya ocurrido a alguien o porque me haya gustado algo dentro de la religión, sino lo que soy es por la gracia de Dios. ¿Hay alguien que diga lo mismo aquí? Entonces lo que soy es por la gracia de Dios. No puedo yo decir que soy pilas, que soy inteligente, que quiero honrar a alguien, que me gusta honrar al Señor, que me gusta servir al Señor, porque no tiene sentido eso. Claro, después de que el Señor me sedujo, yo puedo decir amo al Señor, pero es porque Él me amó y me trató. Y como Él me trató bien, entonces obviamente a quien bien trata, bien se le trata. ¿Verdad que sí? A quien bien trata, bien se le trata. Entonces, ¿cómo yo voy a tratar mal al que me ama tanto? Pero eso ya es una repercusión, es una respuesta del amor de Dios en mí. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago lo que hago, debo hacerlo como respuesta a lo que Él hizo por mí. Y entonces, mi relación con Dios tiene sentido. Aquí tenemos que ver que directamente la gracia del Señor nos alcanzó y tenemos una responsabilidad, sí, tenemos responsabilidad de cuidar esa relación que Él tiene con nosotros. Eso ya tenemos que valorar nosotros lo que Dios hizo por nosotros y también tenemos que cuidar ese privilegio. Algunos dicen que la salvación no se pierde y yo les digo, sí, se pierde. No, la salvación no es algo, no es un pase que usted puede cambiarlo o lo tiene activo siempre. Si usted no cuida el privilegio que Dios le da, pues habrá un lugar enseguida que tendrá que pagar las consecuencias de su descuido. Esa es mi convicción. Hablando del texto, el texto bíblico que tomamos dice así: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Claro, no puedo yo mofarme de lo que soy, porque es la relación de Dios conmigo. Mi fe en Él me hace a mí ser lo que soy. Así que puedo decir que el justo por su fe vivirá. Quiere decir que tendré yo que estar ejercitándome en la fe para tener derecho a la vida que el Señor tiene para mí. Estamos bien, ¿verdad? Cuando pensamos en el caso de Dios, y dijimos hace poco que el eterno Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, escogiéndonos antes de que fuera creado el mundo. Eso lo escuchamos. El Eterno nos bendijo con toda bendición espiritual desde antes de crear el mundo. Cuando el Señor creó las cosas, ya me tenía en mente a mí. Y eso es bastante pensar. La religión y la revelación son inseparables en el ámbito de la fe. Ya lo dijimos una vez. La religión y la revelación son inseparables en el ámbito de la fe. La religión está integrada a la vida de un ser humano desde su creación. O sea que cuando Dios creó al ser humano, ya de antemano venía implícito en él, venía en él el integrado que le hace conectar con alguien que sea superior a él en el campo de la espiritualidad o de lo sobrenatural. Y aquí cuando hablamos de lo sobrenatural debemos tener mucho cuidado, porque lo sobrenatural no solamente es lo que nos encamina a Dios.
Lo sobrenatural es todo aquello que se maneja desde el campo espiritual, que ya puede ser dirigido por Dios o puede ser dirigido por el diablo. Ahí entra lo sobrenatural, porque estamos hablando de lo que está fuera de nosotros, en una cuarta dimensión. Pero cuando hablamos del campo, de la línea con Dios, entonces nosotros somos del bien, porque servimos al Dios del cielo, al creador del universo, y Él es bueno. Y por ende, nosotros somos buenos, porque Él es bueno. Pero cuando hablamos de esto, en el caso de que cuando Dios creó al hombre, de una vez puso en él la manera como tenía que conectar con Él a través de la fe. Tenemos que estar conscientes de eso. Otra vez digo, lo que soy no lo soy porque quiero serlo, sino porque Él resuelve que yo lo sea. Y entonces yo resulto siendo lo que soy. Me llama la atención que soy cristiano, porque Él así lo resolvió. Me hace seguidor suyo. Y simplemente lo que yo hice fue obedecer su llamado. Y aquí estoy. Pero fue Él que resolvió eso conmigo. ¿Por qué le entendí? Porque en mí hay un aspecto que me conecta con Él. Tenemos que llevarlo así. Dijimos la semana anterior, o dijimos anteriormente, que cuando el Eterno insufló en mí el soplo de vida, no solamente fue un viento que le da vida a un ser orgánico que necesita moverse para que tenga ánimo. No es simple eso, no es simple el resuello, como le podemos llamar, la respiración, no es simple eso. El Eterno transfirió de su propia vida al ser criado, y al ser criado por su propia mano, entonces le transfirió, y el texto dice, y creó Dios al hombre, y lo hizo de acuerdo a su imagen y a su semejanza. Y de antemano dice, hizo dos géneros, varón y hembra. Pero lo que llama la atención es que Él hizo alguien que tenga cierta naturaleza que lo identifique con Él. Y esto es importante. Entonces no solamente Dios sopló, sino insufló. Eso significa que aparte del soplo, también le transfirió su naturaleza. Y entonces el ser humano, diría alguien por ahí, se identifica como si fuera un diosito en miniatura. No me vayan a malentender con eso que digo, porque somos criaturas de Dios. Obviamente tenemos nuestras situaciones que nos identifican con la raza caída, y es por eso que el Eterno nos busca para restaurarnos, porque no somos del todo los hijos de Dios en línea perfecta si estamos apartados del camino. Y aquí es donde tenemos que tener un poco de cuidado con esto que acabo de decir. Por eso les digo, hay algunas cosas que usted no me las va a saber apreciar, porque usted dice, no, eso que dijo está malo, es una falsa enseñanza. Usted créalo como quiera, pero mi manera de decirlo y querer enseñarle a usted es decirle que cuando yo veo al Dios que me crió y veo que soy hijo de Él, entonces yo puedo considerarme en cierta medida, con todo el respeto que Él me merece y que se merece, yo debo ver quién soy y tener una estima muy, muy grata de mí en cuanto a Él como mi Padre. Él es mi Dios y yo soy su hijo. Y eso es importante. Entonces, cuando Él insufló en mí, tuve la bendición de tener la naturaleza de Dios en mí. Claro que esto se perdió cuando el hombre falló. Por eso vino Jesús, para restaurar lo que se había perdido. Han leído eso, ¿verdad? El Eterno vino a través de Jesucristo. Él tomó un cuerpo humano, hubo una corporificación que significa tomar un cuerpo similar al de nosotros, con el que pudiera ofrecer la perfecta redención para nosotros. Y de ahí tenemos que ver que tiene sentido la vida espiritual. Hay en el ser humano una base que le permite tener relación. Quiero que usted le ponga cuidado a la palabra relación. Relación entre el ser creado y su creador. Amén. Hay en el ser humano una base que le permite tener relación. Diga conmigo, relación. Relación entre usted como criatura y su creador. Usted no puede dejarse lavar el cerebro de otro igual que usted porque usted piensa. Levante la mano los que piensan aquí.
Bueno, entonces usted no se puede dejar lavar el cerebro de nadie. No, usted piensa. Si usted asiente con alguien, es porque la verdad que está predicando alguien es revelada también a usted. Y usted puede decir amén. Porque algo le dice a usted que eso que está diciendo ese alguien tiene bastante verdad. Y que usted debe decir, estoy de acuerdo. ¿Saben que eso significa la palabra amén? Estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. O sea, lo que yo entiendo es igual a lo que usted está entendiendo. Por lo tanto, usted me dice, sí, de acuerdo con lo que usted está diciendo. Y entonces me dice, amén. O se queda callado. Ese simple quedarse callado dice dos cosas. No estoy entendiendo nada o no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Las dos cosas tienen lugar. Pero para eso estamos tratando de conversar. Así que tenemos nosotros una bendición de que tenemos cómo relacionarnos con el Creador. Y eso es bastante para mí. Nótese que relación es conexión. Relación es conexión. O es un vínculo establecido entre dos entes, lográndose así una interacción. La pregunta es, ¿cómo puedo interactuar yo con alguien que no tengo nada que ver con eso? Entre lo que podemos analizar, hay una interacción entre el Eterno y yo. Hay una interacción entre usted y el Eterno. Usted llama Padre a Él y Él le llama a usted como Hijo. Eso se llama una relación. Eso se llama conexión. Hay interacción. Cuando un hijo le dice, mami, ¿usted cómo le responde? Mi hijo. O sea, hay una alineación, hay una interacción. Hay una relación. Entonces, en este caso, es lo que podemos ver cuando hablamos de la palabra religión. Porque en el campo de la religión se establece, diga conmigo, una relación entre la criatura y su creador. ¿Qué es lo que se establece a través de la religión? Una relación. Para que la criatura tenga cómo escuchar de alguien que es su creador. Ya lo veremos al ratito. ¿Cómo pudiera haber relación y disposición tolerante y atrayente en una criatura si ésta careciera de los integrados indispensables? Si hablara yo con los que son conocedores de la tecnología, ellos están entendiendo muy claro esto. Cuando hablamos de integrados indispensables que le pudieran identificar con la naturaleza de su creador, cuando hablamos de este sentido, ¿cómo pudiera yo asentir con lo que está diciendo otro igual que yo? Y al mismo tiempo poder estar de acuerdo con algo que no sé si es la verdad. Me están hablando de un creador, me están hablando de mi padre que no conozco, no sé cómo es. Y hace muchísimos años se le ocurrió a un grupo de personas escribir en nombre de ese alguien. La pregunta es, si han pasado 2000 años, si han pasado 4000 años, si han pasado 6000 años, si han pasado tantos años y se sigue creyendo esa verdad, ¿cómo es posible que los unos y los otros no lo hayan desviado, sino que la mantienen? La pregunta es, ¿cómo se puede lograr eso? Solo a través de la relación que hay entre el Creador y sus criaturas. No hay otra, porque hay ciertos integrados en el ser humano que son indispensables, que le pueden ayudar a identificar la fuente de su existencia. Y eso es justamente lo que busca, diga conmigo, el Evangelio. Porque eso es lo que a usted le gusta. Diga, no, es que el Evangelio no es religión, usted. El Evangelio es poder de Dios. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero el Evangelio es una manera de expresar la religión. Y ya lo vimos, lo vamos a volver a ver. ¿Cómo pudiera suceder la conexión e interacción entre el ser humano y Dios si el ser humano no contara con el recurso mediático para lograrlo? Recurso mediático. Y aquí viene, en el ámbito del recurso mediático, el Eterno ha utilizado al instrumento o el instrumento de la religión. Usted puede verlo en el Antiguo Testamento. Dios estableció una forma de comportamiento para los seguidores de Él. Y resulta que muchos establecieron altares para rendirle culto ¿a quién? Al Eterno. Usted ya puede mencionarlos, los puede recordar a cuántas personas el Eterno les permitió hacer un altar y ofrecer en ese altar algunos sacrificios
que hoy yo los veo fuera de lugar. Yo digo, ¿cómo es posible que el Eterno se deleitaba con un humo que sale de un fuego ardiendo? Esa era la forma que Él se relacionó con los creyentes de aquel momento. No lo voy a contradecir porque es asunto de su discreción, pero me puedo poner a pensar qué era lo que el Eterno visualizaba. El humo o el fuego o la víctima o la intención del adorador que le ofrecía culto a Él. ¿Y usted qué me puede decir? Pero ya cuando entramos en ese rollo, tenemos que entender que ese era un instrumento con el cual el Eterno trataba de atraer a sus creyentes. Espero no ser tan complicado en lo que estoy tratando de decir. Notemos que el diccionario nos dice que el vocablo religión proviene del latín religio, en este caso que habla de religiones, que se utiliza o que procede a la vez de un término que se llama religare, el cual se está conformado de dos palabras, que es re y luego el ligaré, que en resumidas cuentas diríamos que significa ligar o amarrar. Y esto nos lleva a pensar entonces que religión puede entenderse de este modo como la acción y efecto de volver a ligar a Dios. Volver a ligar a Dios. Porque la religión tiene un conjunto de creencias, conjunto de doctrinas, conjunto de ritos, conjunto de algunas cosas que a mí me hacen celebrar un culto. Por ejemplo, hoy en el culto ya cantamos. ¿Cuántos cantaron? Ya cantamos, ya oramos, ya recolectamos una ofrenda, ya hicimos varias cosas, pero eso hacemos hoy, eso hacemos mañana y eso hacemos después. Eso hemos hecho por muchos años. Pone usted este programa en manos de unos pequeños que nos están viendo a nosotros. Los pequeños suben al altar y dirigen un culto similar a como lo dirigimos nosotros. ¿No es cierto eso? ¿O sí es cierto? Eso es una tradición, pero eso no nos asegura que el culto que hacen los pequeños o el culto que hacen los grandes tenga en sí el sinónimo de evangelio puro, porque eso puede ser una transferencia de tradiciones. Y los niños solo hacen lo que hacen los grandes y lo van siguiendo. Pero el detalle es que en medio de esos rituales, en medio de esos programas que desarrollamos, hay cositas que hacen llorar a la gente. Hay un pequeño ministrando y alguien grandotón, pelón como yo, está llorando allá. La pregunta es, ¿qué está pasando allí? ¿Me doy a entender? ¿Será una pura actividad humana? No, algo está pasando en el ambiente y Dios está utilizando, diga conmigo, un programa de culto. Está usando un programa de culto ¿para qué? ¿Para qué? Para bendecir, para ministrar, para hacer sentir su presencia a los que están convocados. Eso es lo que está haciendo el Señor. Hay alguien cantando y me está tocando hasta allá atrás. Ese está cantando, está llorando y me está tocando allá atrás. Eso no debería pasar. Conmigo no pasa eso. Llore quien quiera, a mí no me va a provocar llanto. Se lo aseguro. Pero el Espíritu Santo sí. Apenas alguien empieza a hablar en el Espíritu, yo lo comienzo a sentir allá. Eso solo puede pasar en el instrumento que Dios está utilizando en nuestra reunión para ministrarnos de acuerdo a su soberana voluntad y disposición. Eso no pasa por el simple accionar de los seres humanos si en este accionar no hubiera una conexión entre el cielo y la tierra. ¿Sí estoy quedando claro? Entonces, nuestro conjunto de prácticas, diga conmigo, Dios utiliza nuestro conjunto de prácticas para bendecir a alguien que, de no ser por el culto que hacemos, él no se va a acercar a Dios. ¿Estás siguiendo a la iglesia? No. Te invito. Y alguien viene y ese alguien recibe una palabra del Señor y se queda en un programa que nosotros desarrollamos de 2 horas.
Comenzamos a tal hora y terminamos a tal hora. Y cuando ya se está pasando la hora, algunos de ustedes que no están en el culto, que solo vienen a la actividad, se comienzan a levantar, se enfadan y se van porque el tiempo de terminar se llegó y el tiempo no ha terminado. Pero ese es su programa. Es usted. Eso no es Dios. Cuando Dios está relacionado con usted, el reloj no tiene ningún significado, porque alguien está conectado con el cielo. Pero sirvió el que alguien comenzara un programa de culto para que luego el Eterno comenzara a ministrar a los que están en el culto, y los que están en el culto que van a conectar con el Eterno comienzan a sentir que algo comienza a pasar. Diga conmigo, eso no puede pasar en el plano material. Eso lo puede pasar en el plano espiritual. Entonces el Eterno aprovecha mi programa ¿para qué? Para bendecir a algunos que vienen a adorar al Señor. Espero que esté quedando claro esto. Entonces, si hablamos entonces de la religión, tiene que ver con algo que me liga otra vez con Dios. El conjunto de creencias, los sentimientos de veneración y temor, las normas morales, las prácticas rituales, la oración y el sacrificio para el culto de quienes han encontrado el camino de Dios. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Sirve de qué? ¿De qué sirve? De escenario para que otros encuentren pista de cómo poder volver a Dios. ¿De qué sirve nuestro programa? De escenario. ¿Para qué se ocupa un escenario? Para exhibir algo. Amén. Para eso se ocupa un escenario. Yo estoy en un lugar que todos me ven. Entonces lo que hace nuestro culto es servir de escenario para que otros conecten con el Dios que yo ya conecté. ¿Sirve el culto o no sirve? ¿Por qué sirve? Porque desde aquí el Eterno puede conectar con alguien que venga necesitando un favor. Y en la reunión de los santos está ¿quién? ¿Quién está en la reunión de los santos? Y si el Espíritu Santo, si el Eterno está en la reunión de los santos, entonces en esa reunión de los santos van a pasar cosas bonitas y van a ser favorecidos aquellos a quien el Eterno ya dispuso favorecer. Y nos va a ocupar a nosotros. ¿Lo estamos comprendiendo? Entonces no vamos a hablar mal de este asunto. Y usted dirá, pero es que yo no lo entiendo de otra manera. Le dije que no tenga pena conmigo. Estoy tratando de explicarle algo que necesito explicar. Entonces, algunos pueden encontrar la pista, el camino, cómo volver a Dios. Como un bebé inocente, o como un bebé inocentemente busca el pezón de su progenitora en busca de alimento vital, toda criatura humana busca relacionarse con algún ser supremo, o por lo menos lo que le llamamos sobrenatural. Y las prácticas del culto y la congregación ayudan a lograr que algunos vuelvan a encontrar el pezón de su sustento espiritual. ¿Quién le dijo al bebé de 2 días, de 2 horas de nacido, que las manos son para llevarse comida a la boca? ¿Quién le dijo? Han visto ustedes que inmediatamente ellos comienzan a buscarse la boca con sus manitas y no saben que para eso son, pero lo empiezan a hacer porque ellos saben en instinto, ya bien implícito en ellos, que estas manos son instrumentos para llevar comida a la boca. No lo pueden leer en ningún lado, eso se cree que ya viene implícito en ellos. ¿Cómo saben que el pezón del seno de mamá tiene sustento? Pero comienzan a buscar dónde está su progenitora. ¿O no es así? Y eso es lo que hacemos nosotros, tratando de buscar conexión con el que es nuestro creador. Y es aquí que viene una cosa muy delicada, de verdad. Aquí viene una cosa muy delicada. Podemos decir con certeza que la religión es inseparable del ser humano. Sí, el ser humano es en sí mismo un ente que necesita conectar con alguien superior o sobrenatural. El ser humano asume que necesita a alguien superior para vivir. Y puede leer conmigo. He aquí la necesidad urgente de la evangelización y el discipulado en la iglesia para ayudar a la gente a conectar o ligarse realmente con su Creador.
¿Qué estoy haciendo? Tal vez estoy predicando, tal vez estoy enseñando o tal vez tengo un discurso. No importa. Pero este discurso, como pueda llamarse, puede servir para que alguien encuentre información que le conecte con su Señor. Pero pudiera ser que este discurso pueda conectar con alguien, con otro que no es el creador de nosotros. Porque buscamos conexión, la buscamos. De ahí aparecen los señores que trabajan en cosas que no son correctas en el campo espiritual. Porque están buscando conexión y encuentran conexión. Entonces necesitamos urgentemente hablar de la buena noticia del Evangelio para que la gente conecte con nuestro Creador. Necesitamos discipular a la gente para enseñarle a la gente la manera correcta de conectar con su Creador. Ese es el trabajo de la iglesia, tratar de conectar a la gente con su Creador. Que el ser humano sea creación divina, tal como son nuestras convicciones, le da un sentido religioso que le impulsa a buscar conexión con la base de su existir. En efecto, el aspecto religioso intrínseco del ser humano y la revelación en el vertimiento de Dios mismo en el ser humano propician la raíz para el destello de la fe. Amén, mis hermanos. Diga conmigo, el que yo busque conexión, diga conmigo por favor, el que yo busque conexión con un ser supremo y que el Eterno se haya revelado a nosotros, eso produce en efecto la fe en mí. No pude tener fe, no puedo tener fe si no hay alguien que me conecte con algo que me asegura que lo que digo no es vacío, sino que voy a recibir recompensa y resultado de lo que profeso y creo. Si yo les digo ahorita que oremos, todos lo hacemos. ¿Y a quién hablamos cuando oramos? A Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No, Dios no está en el cielo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Está aquí, porque si estuviera en el cielo no tuviera ninguna razón para que hablemos. Está muy lejos el cielo. Así que creemos que está aquí y entonces le estamos hablando. Y cuando le estamos hablando, comienzan a pasar cosas bonitas entre nosotros. Entonces, Él no está allá, Él está aquí. Pero lo creemos a través de ¿qué? De la fe. Porque no le vemos, y dicen algunos que no le vemos, pero le sentimos, dicen algunos. Diga conmigo, no le vemos y tampoco le sentimos, pero creemos que está aquí. Amén. No vaya a mentir, por favor. No diga, no le vemos, pero le sentimos. Hay algunos que no sienten nada, pero creen que Él está aquí. ¿Cómo lo creen? Por la fe. ¿De dónde nace esa fe? De algo que yo tengo, que estoy buscando conexión con alguien, y de la revelación que Él hace a mí para revelarse a mí, y entonces yo creo en Él como obra suya. Entonces mi fe es obra de Dios. Y para cerrar nuestro comentario de hoy, es nuestra responsabilidad, o sea, descansa en nuestra cabeza, en nuestras disposiciones y en nuestra voluntad. Es nuestra sola responsabilidad si tenemos una falsa o sana religión. Es nuestra responsabilidad. Si tenemos falsa religión, es asunto de nosotros. Si tenemos una religión saludable, es asunto de nosotros. Porque esto va a depender. Todo dependerá de la clase de corriente con la que nosotros nos conectamos o a quien sigamos. Que nos aferremos a las tradiciones de los hombres. Que mucha gente está aferrada a las tradiciones de los hombres solamente. Tanto así que por respetar este altar, hay algunos que dicen es que al púlpito solo deben subir los santos. ¿Y cómo puede medir usted quién es santo? No, es que ahí solo los santos suben. ¿Cómo puede usted diferenciar a un santo con un pecador? Si usted ni siquiera usted sabe que si anda en santidad o anda en pecado.
Hay algunos que andan comiendo pecado y no lo saben, no lo sienten. Y suben aquí. Pero sostenemos muchas veces que a este altar solo suben, ¿quiénes? Los santos. Y algunas veces cuidamos este altar, ¿o no es cierto? Cuidamos este altar. Y cuidado, alguien sube al altar sin autorización de nosotros, lo bajamos y lo sentamos. Eso es tradición. Eso es humano. ¿Sirve? Sí. ¿Es un instrumento? Sí. ¿Para enseñarle a la gente el temor de Dios? Sí, pero sin ir al extremo de que se nos olvide que Él es un humano como nosotros y necesita Él y yo conectar con el mismo Dios. Y entonces se necesita la inspiración del Espíritu para que la religión falsa no nos vaya a traicionar haciéndole daño a otros. Porque entonces nuestra religión se convertiría en vana, basura, que solo sirve para estorbar. Pero cuando nuestra manera de conectar con Dios es correcta, es positiva, entonces el Espíritu Santo va a venir y va a poner sabiduría en nosotros. Y todo lo que vamos a tratar, aunque tenga que ver con el respeto en la casa del Señor, va a tener mucha sabiduría, mucho pulso, mucho tacto. Y todo lo que hagamos va a engrandecer al Señor, va a edificar las vidas y va a orientar a la gente a tenerle respeto a su Creador. ¿Sí se comprendió lo que dije? Tenemos que tener mucho cuidado de no tener solamente seguir una religión falsa a criterio de los hombres. Tenemos que tratar de ver cuáles son los principios del reino de Dios para que nuestro seguir un camino nos lleve a Dios. Hermanos amados, espero que cada uno estemos entendiendo que nos aferremos a las tradiciones de los hombres o la sana doctrina revelada de Cristo de la Biblia dependerá qué clase de creyentes o revelará qué clase de creyentes somos. Si somos creyentes que seguimos un movimiento cristiano con fin de llegar a Dios, vamos a tomar el ejemplo de Cristo nuestro Señor para ser como Él es. Y el culto nos va a servir para eso. El conjunto de doctrinas que tenemos nos va a servir para eso, sin perder de vista que el camino perfecto se llama Cristo Jesús. Y todo camino que no sea Cristo Jesús es falso. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que todo lo que hacemos y enseñamos aquí nos encamina a los pasos del Maestro. Espero que estemos tratando de verlo porque depende de nosotros. Ser creyente y tener fe es obra ¿de quién? De la gracia divina que desde la misma creación nos predestinó para relacionarnos con Él. De verdad, me bendice cuando pienso en esto. No soy lo que soy porque quiero serlo, sino porque Él resuelve que yo lo sea. Por tanto, lo que soy es porque Él resolvió que lo fuera y quiero serlo para honrarlo a Él. Amén. No se le quede este enredijo, pero no importa. Lo que me interesa es que usted trate de ser usted lo que Él quiere que usted sea, para que cada vez que usted sea algo, pueda serlo para el Señor. Amén. A que no le importe qué piensen los seres humanos, siempre y cuando usted ande buscando imitar los pasos del Maestro. Y cuando usted ande buscando imitar los pasos del Maestro, usted va a ser lo que Él quiere que usted sea. Porque para eso vino Jesús, para enseñarnos el camino al Padre, el camino a Dios. Y el que sigue el camino a Dios, no importa dónde esté, seguramente va a llegar a Dios. Y Jesús dijo, yo soy ese camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí. Aquí enseñamos de Cristo, ¿verdad que sí? Aquí predicamos de Cristo. Aquí queremos vivir para Cristo. Aquí queremos que todo esfuerzo que hagamos por alcanzar a Dios sea a través del modelo perfecto que es Cristo. Y entonces, un día tendremos la recompensa por lo que hicimos para el Señor. No nos vamos a arrepentir del esfuerzo y sacrificio que hicimos por honrarlo al Señor. Espero que usted se esté preparando para honrar a su Señor. Y espero que estos conceptos que estamos tratando de llevarle, que no hemos terminado hoy, le puedan enseñar un camino que más tarde usted pueda decir, comprendí lo que queríamos decir. Y no eso, nada más. Estoy en el camino correcto. ¿Cuántos creen que podemos alcanzar la vía correcta para llegar a Dios?
¿Y eso cómo se llama? Esfuerzo humano. Y todo esfuerzo humano tiene que ver con religión. Pero estamos haciendo un esfuerzo porque Él primero nos reveló el camino. ¿Y qué vamos haciendo? Siguiendo ese camino. Padre, te doy gracias por estas palabras que han salido de nuestra boca hoy. Yo sé que estas palabras tienen un poquito de complejidad tal vez, porque algunos hemos aprendido algunas formas correctas y algunos de manera incorrecta. No estamos tratando de revelar algo que vamos a convencer a la gente de lo que decimos, sino lo que estamos tratando de hacer es decir algunas cosas y quizás ni las podemos declarar tal y como quisiéramos, describir cómo fuimos conocidos. Sabemos que fuimos alcanzados por tu gracia y por tu amor desde antes de que el mundo fuera creado. Y algunas veces nos imaginamos algunas cosas bonitas y algunas veces no sabemos qué contestar. Yo te quiero dar las gracias porque antes de que fuera creado el universo, tú ya pensabas en mí. Y habiéndome creado, me dispusiste para que yo pudiera relacionarme contigo a través de la fe. Ayúdame, Señor, para seguir analizando un poco más de esto que estamos tratando de hablar. Y que cada vez que lo podamos decir, no sea una filosofía barata de seres humanos, sino que sea la sabiduría de tu Espíritu Santo que venga a hacer que nosotros podamos comprender realmente el cómo fuimos conocidos y darte la honra y la gloria, porque si soy algo es porque tú quieres que yo lo sea. Ayúdame para ser lo que soy en honor a tu nombre, para que todo lo que haga de hecho o de palabra lo haga para engrandecerte. Dios bendito, te doy las gracias y la honra y bendigo a este pueblo que está presente esperando que cada quien te ame cada día más. Eso es lo que espero y lo declaro por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén.